A todos, voy a compartir una presentación. Vamos a ver si la podemos mirar. ¿Se mira ahí la presentación? No, ya se ve, ya Sí. se observa su pantalla. Ok. Le voy a dar pantalla completa a ver cómo se mira. Todavía no se, ya se observa. Ujú. Listo, profe. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este webinar. Eh, la presentación que quiero, ¿y cómo hago para quitar esta barra de encima que me está impidiendo mirar el título? Eh, a nosotros no nos aparece esa barra, profe, se ve solo la pantalla. ¿Se ve completa? Se Ya ve a mí me completa, aparece sí. acá una barra que no sé cómo quitar. Bueno, eh, bueno, ya. Esta presentación pues hace parte de una serie de webinars que tenemos pendientes realizar entre varias instituciones. En este caso pues es la Universidad de la Amazonía, que en este caso está haciendo el webinar de hoy. Universidad de Nariño, Instituto Tecnológico del Putumayo, que somos las instituciones que estamos desarrollando el proyecto denominado Biotecnología de Macromicetes, Ganoderma lucidum y Latefoриus sulfúreos, fermentación líquida y compuestos activos, y fermentación química, perdón. Ese es un proyecto que nos aprobaron desde el año 2020. Sin embargo, en MinCiencias pues hubo una serie de inconvenientes debido al problema de pandemia que surgió pues en esta época, y fue hasta el momento del abril del 2023 que ya fue posible iniciar, ¿no? con este proyecto. Entonces, este proyecto pues tiene varias facetas, varias fases. En la primera, pues estamos la Universidad de Nariño iniciando la etapa de recolección de los hongos, obtención de las muestras, obtención de algunos metabolitos, y ya posteriormente, en el año 2 y 3, pues entran los aliados a aportar con sus trabajos. Y bueno, ya en este momento estamos en la etapa de que estamos a puertas ya de enviar algunos extractos eh, a los aliados para que se puedan desarrollar el resto de objetivos que están pendientes. Se tiene previsto la finalización de este proyecto en abril del 2026, siendo la Universidad de Nariño la entidad ejecutora y la Universidad de la Amazonía y el Instituto Tecnológico del Putumayo las instituciones aliadas. Bueno, yo quisiera esta presentación, este webinar, hacerlo, este primer webinar, enfocarlo no todo, no solamente a la parte relacionada con los objetivos del proyecto como tal o a los resultados, sino un poco más introductorio como a las temáticas, ¿no? que estamos manejando, que en este caso son los hongos macromicetos. Entonces, para este webinar, pues he querido enfocarme como al potencial que tiene el hongo Laetiporus sulfurus,
también llamado pollo de los bosques, desde el punto de vista de sus compuestos bioactivos. Y para eso entonces, pues tengo una revisión bibliográfica, una información que puede ser de interés para los presentes. Bueno, este hongo, como podemos mirar ahí las imágenes, es un macromiceto bastante llamativo por su coloración, por su forma, tiene forma de repisa, él aparece asociado a árboles, mm, también a tocones de árboles, ¿no? Él es un hongo parásito y pues el interés en el estudio de este tipo de hongos viene desde hace muchos años. De hecho, en 1789 le fue dado el nombre Boletus sulphureus por Jean-Baptiste Francois y también se le dio el nombre Polyporus sulphureus, ¿no? En la medida en que lo fueron investigando taxonómicamente, su morfología, sus características, pues se dieron cuenta que era un hongo poliporoide y en 1920 William Alfonso Murrill pues ya le da el nombre como tal de Laetiporus sulphureus debido a su color, ¿no? O sea, el color es porque tiene poros brillantes y sulfurios porque es amarillo anaranjado con el color del azufre. Este hongo puede generar pudrición parda en maderas duras. Se da sobre todo en zonas tropicales y subtropicales alrededor del mundo, entonces se lo encuentra en Europa, en Norteamérica, asociado al quercus, norte de Asia y noreste de Norteamérica, a otros árboles como Iris, Larix, el Picea, y específicamente en el hemisferio sur se da muchísimo en eucalipto. Em, Aquí podemos entonces mirar la clasificación taxonómica de este tipo de hongos. Mm, ellos, como les decía, son poliporáceos. El género, pues la Etiporus, y la especie como tal, el sulfurios, aunque en realidad de este hongo se dice o se conoce que hace parte, o sea, muchas especies hacen parte como de este género, y el más conocido es el sulfurios, ¿no? Que prácticamente es una asociación de muchas especies, de muchos especímenes. Entonces, este es un hongo comestible y medicinal, más conocido a nivel mundial como el pollo de los bosques, debido a su sabor. Ahí se conoce pues de comunidades a nivel mundial que lo consumen y genera, como les comento, ese complejo llamado Laetiporus sulphureus, en donde hay diversos tipos de hongos que cumplen con una morfología. Sin embargo, cuando ya se hacen análisis a nivel molecular, pues se han encontrado variaciones con respecto al término sulfúreos. Sin embargo, la característica general de estos hongos es que forman o están ubicados en forma de repisa, su color naranja brillante amarillo, su carnosidad, la forma pues del basidioma y que ellos se dan pues de manera anual. En Latinoamérica se lo encuentra mayormente en eucalipto em, y realmente pues está distribuido casi por todos los países de Sudamérica, Centroamérica y también pues parte de Estados Unidos. Em, Se ha encontrado sulfurios como tal, ¿no? Aquí en Colombia, en el Caquetá, pero estudios moleculares pues han demostrado que la mayor presencia de la Etiporus en Latinoamérica y Centroamérica es de la Etiporus gilbersoni, ¿sí? Entonces, en Antioquia ya está determinado que la especie que se da allá es gilbersoni, no es la Etiporus, y de igual manera pues en Centroamérica y en países también
de la parte sur. Este hongo es bien interesante, ¿no? Todos los estudios que se han desarrollado hasta el momento. Yo encontré un artículo científico que prácticamente cubre una gran cantidad de publicaciones, y pues quise traerlo, este artículo, porque presenta una información muy completa, ¿no? Es una revisión de todas las propiedades que tienen este tipo de hongos. Entonces, empezando pues por el contenido de proteína, de grasas, de carbohidratos y de cenizas. Entonces, en este artículo se hace una recopilación de estudios previos y los ubican, digamos, en estos gráficos, observándose entonces que los autores que determinan el contenido nutricional pues encuentran valores muy similares. Entonces, en el 2011, Ayas y colaboradores, Petrovic en el 2014, y así, ¿no? Hasta encontrar el trabajo de Teque en el 2021. Y todos entonces presentan unos valores muy similares en términos de proteína: 11,9, 15,97, bueno, todos alrededor como del 15% o menor. Baja cantidad de grasa, alrededor del 3%, una alta cantidad de carbohidratos, que aquí pues se encuentra una fracción interesante que son los polisacáridos, que son característicos de los hongos macromicetos y que generan o hacen parte de la fracción saludable, ¿no? De este tipo de hongos. El contenido de cenizas también es bajito, alrededor de entre 6 y 9%. Si vemos la tabla derecha, entonces aquí hay un mayor número de investigaciones que se presentan, y algunas de estas también indican de dónde o de qué país o de qué zona geográfica fue obtenido el hongo. Entonces, el de Italia, por ejemplo, ¿no? Hablan que la humedad puede estar en un 72,69%. O otra investigación dice no, que son 66, 67%. Términos de carbohidratos, de porcentaje de carbohidratos, entonces, bueno, de esta zona, de estas montañas, o de Serbia, ¿no? O de Turquía, etcétera. Entonces, miren que puede variar un poco el porcentaje, pero relativamente se maneja o se tiene, digamos, en un rango. La proteína, ¿cierto? También aquí están entonces los sitios de donde han sido obtenidos estos hongos. Lo interesante de esto, de los hongos en general, ¿no? De los macromicetos, es que pues tienen un bajo contenido de grasas. Además que estas grasas son en su mayoría de tipo insaturado, y por lo tanto pues son grasas saludables. Tienen también o presentan un contenido interesante de fibra. La mayoría de esta fibra, pues, lógicamente es dietaria, y junto con la composición de carbohidratos, que como les comento, son en su mayoría polisacáridos, son carbohidratos de alto peso molecular, tipo beta-glucanos o alfa-glucanos, que pues su consumo hace que se generen unos beneficios para la salud humana. Bueno, si ya nos enfocamos un poquito más hacia el contenido de la proteína o de los aminoácidos como tal, eh, tiene la mayoría de los aminoácidos esenciales que son pues requeridos en los humanos. Entonces aquí hay una serie de compuestos que se presentan tipo aminoácido, y en el cuerpo fructífero como tal, o sea, el basidioma, la proteína digestible está alrededor del 86%. Los aminoácidos libres del 12, perdón, del 16, el contenido de albúmina, de globulina, de prolamina, de glutelinas,
Todo esto hace que haya una rápida digestión y absorción de nutrientes. Entonces ellos también sirven dentro de la alimentación para el proceso digestivo. Esto también, esta información está presente en el artículo que les comento de Adamska 2023. En cuanto a ácidos grasos, como en todos los hongos, les comentaba que la mayor concentración está dada en ácidos grasos insaturados en una proporción pues superior a los ácidos grasos saturados, ¿no? Que también están presentes, pero en menor cantidad. Bueno, en cuanto a carbohidratos y derivados, el 57,3 miligramos por gramo de carbohidratos solubles totales están en una mayor proporción en hongos que están maduros, ¿no? Pero al mismo tiempo disminuye esta concentración cuando los hongos están envejecidos. Entonces es importante también el momento en que se hace la cosecha de los hongos y especialmente en estos, ¿no? Porque cuando ellos están ya en una etapa posterior, o sea, ya se encuentran envejecidos y se van a consumir, pueden generar algún tipo de problema gástrico, precisamente por la descomposición de algunos metabolitos presentes en este hongo, ¿sí? De resto, pues el contenido es interesante en términos de glucanos, galactanos, glicoproteínas, quitina, ¿no? Entonces, dentro de la composición saludable, pues es importante su consumo y se genera pues un efecto sinérgico junto con el contenido de fibra que ellos contienen. En términos de minerales, también tienen una riqueza interesante. El 99% de los minerales totales están conformados por fósforo, potasio, calcio, magnesio. También tienen hierro, zinc y cobre. Inclusive el contenido de hierro es tan interesante que puede suplir la dosis diaria para evitar la anemia, ¿no? Y metales pesados, porque pues se conoce, ¿no? Que en los hongos puede haber una bioacumulación de metales. Sin embargo, los análisis que se presentan de este tipo de metales se observa que es baja, ¿no? La concentración y que por lo tanto no son tóxicos desde el punto de vista de su concentración. Entonces aquí también podemos mirar algunas investigaciones dependiendo pues del sitio, del lugar donde está presente este tipo de hongos, puede generarse pues algún tipo de variabilidad en el contenido de minerales, pero la gran mayoría pues se presentan o se dan aproximadamente en las mismas concentraciones. Bueno, en términos de vitaminas, también tiene una interesante composición de vitaminas y ácidos orgánicos. Eh, Hay algunos interesantes como el alfa-tocoferol, que se encuentra en más de 100 microgramos por 100 gramos, o el gamma-tocoferol, bueno, todos estos que hacen parte de una concentración interesante, ¿no? En términos de vitaminas. Eh, y si comparamos, si se puede comparar varias especies de macromicetos entre sí, como es el caso de las morquelas, o las macrolepiotas, o el cantarellus, ¿no? O boletus, o auricularia, o el mismo Agaricus bisporus, que es el champiñón, en relación a la Etiporus, pues se puede encontrar una diferencia interesante y esto pues puede, digamos, también influir, ¿no? En el tipo de investigación que uno quisiera realizar en estos hongos. Entonces, por ejemplo, en términos de proteína, si quisiéramos buscar un hongo, pues con un valor elevado de proteína, que sea silvestre, pues podríamos decir, bueno, tomamos las morquelas para poderlas investigar, o el mismo champiñón, miren que tienen un valor de proteína
similar, mientras las morquelas tienen 28,2%, el champiñón tiene 25,1%. Y si lo que se busca es un hongo que sea más enriquecido en carbohidratos, como les digo, esta fracción saludable de glucanos, pues en este caso sí se podría tomar la Atiporus, que está por encima de varios de ellos, con un 64,9%, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el más bajito en concentración es la morquela. Y ya si lo que buscamos es, bueno, minerales, cenizas, entonces pues no están tan como tan diferentes, aunque hay uno por aquí que tiene una alta cantidad, es el Cantarellus. O si buscamos un hongo que sea más enriquecido en fibra, pues ya podría ser la auricularia, que tiene un porcentaje de 20,7. Entonces, casi todos los hongos, en términos de composición, pues van a tener una similaridad, pero algunos sí pueden tener ya una diferencia importante, ¿no? Como en este caso, para el Latiporus, la cuestión relacionada con los carbohidratos. Otros compuestos que están presentes también, ¿no? En este tipo de hongos, pues son los esteroles, catequina, quercetina, o sea, todos estos ayudan, ¿cierto?, en la actividad antioxidante que tienen los hongos, pues por naturaleza. Y bueno, hay compuestos muy, muy específicos que han sido investigados, vamos a mirar ahorita en otras diapositivas, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer. Entonces, miremos esta imagen, es bastante interesante porque nos está indicando que podemos obtener, ¿cierto?, la riqueza tanto nutricional como metabólica de los hongos directamente de los cuerpos fructíferos o si se procesan, ¿cierto?, ya en la parte alimentaria o si se obtienen unos extractos o unos productos, ¿no? Donde van a estar más concentrados los metabolitos bioactivos. Entonces, estos al ser consumidos de alguna manera, digamos, de alguno de estos métodos, pues va a ayudar en la salud de las personas debido a que ellos tienen efecto antioxidante, efecto anticancerígeno, o sea, ya hay investigaciones que demuestran esto, efecto inmunomodulador, antibacterial, antiinflamatorio, en la parte metabólica, ¿no? En la parte prebiótica. Entonces tiene una gran cantidad de propiedades que vale la pena, ¿no? Investigar un poco más a fondo este tipo de hongos y los que se dan pues específicamente aquí en el país. En términos de actividad antioxidante, em, se ha mirado, ¿no? O sea, se ha investigado en otros hongos, por ejemplo, como Trametes versicolor, y se observa o se han hecho estudios de la capacidad antioxidante de plantas, ¿no? Como el romero o el mismo café que estamos acostumbrados a tomar a diario, versus la capacidad antioxidante de hongos, como en este caso el trametes o también la etiporus. ¿Y qué es lo que se encuentra? Que las sustancias que generan en la capacidad antioxidante en los hongos, pues son compuestos tipo flavonoides, polifenoles, ácidos orgánicos o los mismos polisacáridos como los betaglucanos. En términos de actividad antibacterial y antifúngica, se ha encontrado que estas sustancias pueden presentar una inhibición antibacteriana, mejor dicho, una inhibición en bacterias, gram positivas, gram negativas. Aquí están pues todas las bacterias en donde se han hecho investigaciones, inclusive en Helicobacter pylori. Em, También tiene una relación interesante para la microflora intestinal, un beneficio. Em, Teniendo en cuenta pues que puede haber una disminución o una pérdida de algunos microorganismos que no son buenos, ¿cierto?
dentro de la sistemática del- de la parte gastrointestinal. Y dentro de los compuestos que pues, se han encontrado que pueden tener este tipo de actividad están los glucanos y la etiporina. También pueden presentar estos metabolitos una inhibición fúngica, pues lo han hecho con estas investigaciones con algunos otros hongos como Aspergillus, Cándida, Tricoderma, etcétera, observando entonces que puede generar ese tipo de inhibición. ¿Qué tipo de compuestos hacen eso? Los polienos, la etiporina y la lovastatina. Y también pues han hecho algunas investigaciones en relación a su actividad antiviral para virus HSV1. Bueno, entonces en este gráfico se puede observar cómo se da la actividad anticancerígena de este tipo de hongos. Eh, Se toman entonces o se obtienen los extractos con una gran cantidad pues, de compuestos y se someten las células cancerígenas a estos extractos, ¿no? En ciertas condiciones, presentándose entonces una reducción de la expresión, ¿no? De algunos genes que están relacionados pues, con estas células cancerígenas, la activación también de, mm, de algunas sustancias que están relacionadas con la parte inmunológica, ¿sí? Y hay una modificación entonces de todas estas sustancias que son peligrosas desde el punto de vista de las células tumorales, generándose entonces o una apoptosis, ¿sí? Una ruptura de todas estas sustancias que están presentes, o una reducción tanto de la viabilidad, de la actividad o del potencial de migración de estas células cancerosas. Entonces, esto ya pues hay unas investigaciones previas relacionadas precisamente con el cáncer de cuello uterino o del cáncer de colon o el cáncer de mama o el de lengua y otro tipo pues de carcinomas, incluidos también la leucemia. Los extractos que han presentado esta actividad biológica son de extractos de la etiporina y lectinas. Bueno, nosotros pues hicimos como la investigación previa, el análisis, ¿no? de la bibliografía, empezamos a buscar pues bastante información, hacer una revisión eh, de los temas que nos podrían pues interesar y, y entonces encontramos este artículo que nos pareció bastante llamativo porque arranca del cultivo in vitro, ¿no? En caja de Petri, de dos cepas de la Etiporus sulfurus de Tailandia, en donde se determinan las condiciones óptimas del crecimiento del micelio y utilizan 6 medios de cultivo. Entonces, emplean diferentes tipos de agares mezclados pues con extracto de levadura o con peptona y destroza o con harina de maíz. Bueno, con el PDA, que es el más, de los más conocidos, ¿cierto? Con agar extracto de malta, que también es muy conocido. Y encuentran que cuando empiezan a hacer el crecimiento a nivel in vitro, en cajas de Petri, que en PDA y en MEA, o sea, en agar extracto de malta y en agar papa dextrosa, encuentran un buen crecimiento, ¿no? De alrededor de 1 centímetro del micelio en día, por cada día. Entonces nosotros quisimos, dentro de la primera parte de la investigación, hacer algo parecido, pero con hongos Letiporus
tomados de acá de Colombia, ¿no? Y afortunadamente, pues también pudimos encontrar un Laetiporus de origen americano con el que estamos pues haciendo un estudio comparativo, pero es muy similar a lo que se presenta en esta investigación. Otra cosa importante que nos llamó pues la atención dentro de este proyecto fue los pigmentos que producen estos hongos. Haciendo pues la revisión bibliográfica, encontramos que en una primera investigación se determinó compuestos carotenoides con grupo de ácido carboxílico y a eso le llamaron letiporsantina, a ese tipo de compuestos. Eso fue en 1969 y luego ya en 2004 el pigmento de Laetiporus sulfureus que fue muestrado pues en ese momento en tocones de roble en Alemania, pues determinaron que ese pigmento no era un carotenoide como tal, sino que era un polieno no isoprenoide de origen biosintético. Entonces, en ese momento, esos autores le llamaron a ese compuesto ácido laetipórico A y también encontraron que había presencia de otro compuesto, ácido 2-deshidro 3 desoxilaetipórico, que es el número 2. Entonces, este es el primero, el A, y este es el, el- el segundo que les comento. Eh, en 2005, estos mismos investigadores, ¿no? Davoli, Mushi y Genetti y Weber, trabajaron con tres cepas de Laetiporus sulfurus, pero ya de otras partes, ¿no? Trabajaron en Países Bajos, en sur y norte de Alemania, y llevaron estos pigmentos a un cultivo, pero ya en fase líquida. Entonces, inicialmente, estos análisis químicos de la estructura molecular de estos pigmentos, pues lo hacen directamente del cuerpo fructífero tomado desde la naturaleza y luego lo que hacen es inicialmente un cultivo in vitro y a partir de ese cultivo in vitro entonces lo llevan a un cultivo en fase líquida y encuentran o determinan pues el perfil de compuestos que están presentes en ese líquido que em, pues que presenta una coloración muy llamativa. Les voy a indicar los colores, ¿no? Miren, estos son los pigmentos que ellos determinan y esos son los Erlenmeyers de los hongos que provienen de diferentes sitios de, de Alemania, ¿cierto? Entonces, miren que la variación en el color es interesante. Hay uno que es más rojizo, hay otro que es más anaranjado, hay otro que es más ocre, lo que determina pues que hay una variación, ¿no? En la composición química. De hecho, pues se puede observar aquí en la tabla en la concentración de estos pigmentos que efectivamente varía, ¿cierto? De lugar a lugar de muestreo. Esos ácidos laetipóricos, entonces, los siguen investigando y encuentran que cuando los purifican, presentan una estabilidad interesante en presencia de oxígeno, incluso al realizar la separación en sílice y usando solventes como acetona o tolueno. Y de hecho, pues ellos determinaron que fueron estables en dichas condiciones durante incluso varios meses. Los cuerpos fructíferos se han utilizado en la antigüedad para el teñido de color amarillo. Este tipo de hongos ya vienen utilizándose desde hace muchos años en varias culturas, precisamente aprovechando la presencia de estos pigmentos y su estabilidad. Y esto, pues, lógicamente los hace atractivos como colorantes alimentarios. Entonces, hay comunidades, sitios, lugares donde las comunidades de estas zonas, pues, han realizado el consumo de estos hongos, ¿no?
y también pues se conoce de esto en Norteamérica. Entonces de aquí surge como el interés, ¿no? De mirar a ver si se puede modificar el uso de colorantes sintéticos por colorantes naturales, pero de origen fúngico. Entonces, ¿qué sucede con los colorantes sintéticos alimentarios? Que pueden generar toxicidad, ¿cierto? Reacciones de intolerancia y alergias, pueden estar asociados al cáncer, a comportamientos hiperactivos en los niños. Entonces, esto nos genera un interés para hacer una investigación en reducir, ¿cierto?, el contenido de tartrazina o el uso de tartrazina en alimentos. ¿Por qué la tartrazina? Porque es un colorante amarillo que se utiliza pues ampliamente en la industria de los alimentos. Entonces, el interés es precisamente a poder obtener colorantes naturales, em, obviamente de fuentes naturales, que pueden ser los vegetales o los animales o los minerales, u otras fuentes como los hongos, sabiendo que son de origen natural y que pueden ser pues saludables, no alergénicos, al mismo tiempo son ecológicos. Sin embargo, la desventaja es que muchos de estos pueden ser de producción estacional, pueden variar en calidad, son sensibles al pH, el calor, la luz, ¿no? Como el caso de muchos carotenoides o antocianinas que pueden tener esta variación. Entonces de aquí, pues, em, surge el interés de la búsqueda de colorantes de origen microbiano o biotecnológico. Estos podrían ser un poco más seguros, más saludables, no dependen de la estacionalidad como pasa con los vegetales y se podría obtener rendimientos estables, predecibles y controlables. Entonces, bueno, aquí digamos queda como la inquietud, ¿no? ¿Qué podemos hacer en relación a esto? De hecho, pues el proyecto que estamos trabajando con las tres universidades llega hasta la determinación o la obtención de ácidos laetipóricos y la determinación de su capacidad antioxidante. Pero de aquí en adelante, pues yo tomé, digamos, esta información para poder desarrollar mi tesis de doctorado. Entonces, para la tesis de doctorado, pues yo propuse trabajar con productos cárnicos y con lácteos tipo yogur para poder precisamente eliminar o minimizar una parte de colorantes sintéticos y enriquecer con colorantes naturales de origen microbiano o biotecnológico. Pero esa es una charla que se las daría en otro momento. Bueno, entonces, ¿qué aplicaciones tiene la Etiporus? Desde el punto de vista de gastronomía, pues tiene un enfoque interesante como sustituto de la carne. Ya miramos que tiene un alto contenido proteico y nutricional y se podría, de hecho, pues ya se han hecho investigaciones en obtener productos similares a la chuleta de pollo, ya que como este hongo tiene sabor a pollo, entonces pues lógicamente al trabajarse como si fuera una chuleta, pues con procesos de horneado, marinado o incluso en sopas, pues puede incluirse, ¿no?, dentro de la dieta. Puede incluirse entonces en una lista de alimentos o para la comercialización de hongos. Eso se hizo en Polonia en noviembre del 2022, entonces ellos ya lo tienen dentro de su lista de alimentos y pues ya están desarrollando procesos de procesamiento
con escala industrial y también en la industria de ingredientes bioactivos. En la industria de la conservación de alimentos también tiene un uso debido a su capacidad antibacteriana y antifúngica y antioxidante. Y de hecho ya hay una investigación en la que se hace la inhibición de aspergilos flavos en puré de tomate. En la industria de colorantes, pues lógicamente hablamos de los ácidos letipóricos que ya se han usado previamente en la industria textil y obviamente como un colorante natural no tóxico. En la industria de biopolímeros, debido al alto porcentaje de polisacáridos y que estos son biosaludables. En el tratamiento de aguas residuales y residuos lignocelulósicos, en la síntesis de enzimas extracelulares, como la manganeso oxidasa, la lignina peroxidasa. En la industria farmacológica, pues en diversidad de principios activos, ya miramos que tienen principios activos eh, en la parte relacionada con la actividad antitumoral. Bueno, quisiera presentarles también, aprovechando pues este espacio, algunos otros estudios que hemos realizado nosotros previamente, ¿no? a esta investigación y pues la idea también es como incentivarlos, ¿no? a las personas que están escuchando esta charla, que conozcan un poquito más del reino de los hongos y que ojalá sea pues una motivación, ¿no? Para que se interesen en cultivarlos, se interesen en estudiarlos, se interesen en consumirlos, porque pues, lastimosamente nosotros acá en Colombia no nos caracterizamos por ser un país micófilo, como si lo es, por ejemplo, México, o incluso aquí en Latinoamérica, Brasil es un poco más micófila que nosotros. Entonces, pues quisiera presentarles también algunos otros estudios que hemos realizado. Esta investigación que les presento aquí es la tesis de maestría que yo realicé con énfasis en productos naturales en la Universidad Nacional. Y en esa época, pues yo realicé el estudio químico de la fracción insaponificable del shiitake, que es otro hongo de origen asiático, bastante interesante, que se introdujo aquí en Colombia ya hace un buen tiempo. Y esta investigación se hizo en Cenicafé. De hecho, aquí se ven los cultivos del shiitake. Y en este trabajo, pues fue interesante haber aislado por primera vez este compuesto esterólico que tenemos ahí en la pantalla. Y esto nos llevó pues a hacer una publicación científica. eh, Aquí la tengo y si de pronto a alguno de ustedes le interesa tener este artículo, pues se comunica conmigo y con mucho gusto yo se los puedo compartir. Bueno, ya estando pues acá en Pasto, vinculada con la Universidad de Nariño, hice otro trabajo de maestría en ciencias agrarias con énfasis en producción de cultivos. En este yo ya me enfoqué un poco más hacia la producción, o sea, si bien en este anterior trabajo pues yo aprendí del cultivo de hongos, incluso en mi tesis hay una parte que habla sobre el cultivo de shiitake, pero yo no estuve como tan de la mano, ¿cierto? En el proceso de cultivo, porque pues esto se hacía en Cenicafé y esos procesos pues ya estaban estandarizados. Y aquí en este trabajo, pues yo ya me enfoqué más hacia la parte de cultivar los hongos en un invernadero y de trabajar con cultivos que generan residuos agroindustriales, ¿sí? Como es el caso del cultivo de fique y el cultivo de trigo, que aquí en Nariño pues tenemos una gran cantidad de hectáreas sembradas, ¿no? En cuanto a fique, pues 22 municipios y en trigo también son 6.000 hectáreas. eh, y ellos pues generan, ¿no? Una gran cantidad de residuos, 96% de residuos del cultivo de fique eh, están caracterizados por su contenido de sólidos, ¿no? Que obviamente pueden tener una utilidad para
obtener bagazos de fique, perdón, para obtener abonos orgánicos a partir del bagazo de fique, ¿sí? Para el cultivo del trigo, pues el 70% de residuos sólidos entre los que se encuentran los tallos, las hojas, las plumas, etcétera, que si bien tiene usos a nivel de artesanías, relleno de colchones o alimentación para animales, pues siempre vamos a tener una gran cantidad de residuos tienen un potencial para cultivo, ¿sí? Y de aquí entonces, pues se pudo hacer la determinación también de ácidos grasos y esteroles mayoritarios en Pleurotus ostreatus, cultivado ya en un mayor número de sustratos. Entonces aquí ya se utilizó pulpa de café, se utilizó raquis de palma africana, se siguió trabajando con fique, ¿no? Con avena forraquera y bueno, tratando como de hacer un aprovechamiento de todos estos materiales lignocelulósicos. Otro trabajo que hemos realizado es el cultivo de Pleurotus ostreatus y la determinación de su actividad enzimática y antioxidante, la determinación de principios activos de Ganoderma lucidum, que este es otro hongo interesante, ¿no? Que también pues lo estamos trabajando entre las tres universidades. Este es un pues, estudio previo que hicimos nosotros en la Universidad de Nariño. Llevamos los hongos a cultivo, entonces aquí se puede ver la foto de cómo se obtiene, ¿no? Ellos realmente en Ganoderma no es tanta la fructificación que se genera como sí sucede con Orellana. Entonces aquí estos honguitos de la derecha blanquitos son una bolsa ya con las orellanas. Entonces ustedes pueden observar que son varias las que se presentan ahí, mientras que en Ganoderma se presentan de manera muy aislada, ¿no? Entonces están muy solitos, pero lógicamente pues el contenido, ¿no? de sustancias metabólicas es de bastante interés, por ejemplo, en Ganoderma, que es un hongo conocido a nivel mundial y es conocido como el hongo de la longevidad. En este caso, pues se hizo la determinación de principios activos en Ganoderma, se cultivó en residuos sólidos, que en ese caso recuerdo que se emplearon diferentes tipos de bagazos y diferentes tipos de acerrines y se determinó su uso en un alimento funcional que en su momento fue en café. Y bueno, lo que les comentaba hace un momento, hablando pues nuevamente de la Etiporus, para mi tesis de doctorado, que es la caracterización del colorante obtenido pues en medio sumergido, esos son pues unos análisis previos que yo realicé. Yo en realidad pues ya voy a sustentar el trabajo dentro de poco y pues hice ya unas modificaciones, ¿no? de los sistemas de producción, pero aquí tengo pues algunas de las cajas de Petri donde se puede observar la producción del pigmento, ¿no? O sea, ya desde caja de Petri se puede evidenciar que sí hay, ¿no? Estos ácidos laetipóricos, inclusive pues trabajando con estos hongos de origen colombiano, porque uno pensaría que si son hongos de origen asiático o si son hongos de Estados Unidos o de Alemania, ¿no? De Europa, tal vez allá sí se dan esos pigmentos y si trabajamos con los hongos de nosotros no vamos a obtener. Sin embargo, pues sí se presentan, aunque en menor cantidad. Entonces, esta es la charla que tenía para ustedes el día de hoy. Este, Mi nombre, pues Olga Lucía Benavides Calvache, como ya me habían presentado previamente. Eh, Dirijo el grupo de investigación en biotecnología agroindustrial y ambiental en la Universidad de Nariño y esos son mis contactos. Y les agradezco mucho su atención y si hay inquietudes o preguntas, con muchísimo gusto. Profe, muchísimas gracias por su presentación, definitivamente muy, muy interesante.
Invitamos a nuestros asistentes a que si tienen alguna pregunta, la hagan en este momento, en este espacio, y también pues informamos que a través del chat compartimos el formato de asistencia para que registren su asistencia. Buenas tardes. Hola, profe, Sí, buenas buenas tardes. tardes. Bueno, muchas gracias, profesora Olga, por su presentación. Yo tengo una inquietud, pues bueno, bueno, no sé si fue que no me percaté en ese momento, pero bueno, uno de digamos que de los grandes objetivos de sus investigaciones está pues en el aprovechamiento de estas especies, ¿sí? Para que sean utilizadas como colorantes naturales y que Ujú, sean un reemplazo de los colorantes sintéticos. sí. Eh, ¿Qué tipo de moléculas existen en estos hongos precisamente que nos permite obtener esa coloración? Ah, bueno, ¿será que me devuelvo la presentación? Bueno, yo le cuento por aquí. Específicamente para Laetiporus, o sea, hongos del género Laetiporus, lo que han encontrado, pues, investigadores previos a las investigaciones que he hecho yo, es que son compuestos ácidos, ¿no? Que tenían forma, o sea, se pensaba que eran carotenoides, pero resulta que no lo son, ¿no? Porque tienen un grupo ácido dentro de la molécula, y más tiene forma como de ácido graso, ¿sí? Entonces, resulta que estos componentes, al hacer la extracción, la determinación molecular, pues tienen esta forma y a pesar de que tienen pues insaturaciones en su molécula, eh, realmente es estable, ¿no? Son estables. Y de hecho, pues yo lo pude determinar, yo saqué unos extractos de de los hongos, ¿no? De aquí de Colombia, en acetona, en acetato de tilo, en etanol, y pues he realizado los estudios de estabilidad y he podido observar que sí son estables, ¿no? Por lo menos conservados en oscuridad. Si ya se conservan en presencia de luz, sí pueden tener una variabilidad, ¿no? En el tiempo, o sea, ellos se pueden degradar. Sin embargo, en comparación con otros compuestos como los carotenoides obtenidos de fuentes vegetales, si los ponemos como a competir, ¿no? Estos ácidos latipóricos con los carotenoides, por decir, de la zanahoria, estos carotenoides se oxidan con mayor rapidez. Entonces ya depende como del tipo de hongo con el que se vaya a trabajar, ¿no? Estos ácidos laetipóricos pues se llaman así porque están presentes en hongos del género Laetiporus y no los vamos a encontrar en otros hongos, ¿sí? Entonces hay hongos, por ejemplo, que también generan pigmentos interesantes como son los hongos del género Pycnoporus, que también se dan aquí en Colombia y ellos son tipo carotenoides y son, digamos, no anaranjados, sino rojos. Entonces ya depende del hongo, ¿no? Que se quiera trabajar para ver qué tipo de compuestos puedan haber que se puedan trabajar como pigmentos y colorantes. Ok, sí, comprendido. Y bueno, me gusta que en el caso que mostró, pues sea un ácido carboxílico, ¿no? Porque pues me quedó la duda en cuanto a, bueno, estamos diciendo que en estos hongos pueden haber carotenoides, pero asimismo los carotenoides son inestables frente Correcto. a la luz. Entonces, como Ujú, que, bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja, no? Pero claro, si encontramos ujú. otro tipo de moléculas, pues ya el potencial pues es visiblemente mucho mejor. Muchas gracias por su Con mucho respuesta. gusto, con mucho gusto. Miro aquí en el chat una pregunta, dice, buenas tardes, excelente presentación, muchas gracias. Tengo dudas, ¿este macromiceto solo se cultiva en Antioquia?
¿Qué condiciones de temperatura, humedad y altura necesitan? Bueno, cultivos como tal, yo tengo entendido que en el SENA en Antioquia estaban empezando a cultivarlo ya, ¿sí? De hecho, Antioquia y Cundinamarca son de los departamentos donde más consumen la Etiporus en Colombia, pero es un consumo, digamos, por algunas comunidades, ¿no? O muy aislado, gente que conoce de que el hongo es comestible y además personas o aficionados micólogos que, que son micófagos también. Y bueno, en épocas de lluvia, cuando estos hongos están en estado silvestre y cuando están en estado joven, son cosechados y son consumidos. Pero ya que se lleven a cultivo, la verdad es un poco complicado. Nosotros estamos ahorita trabajando en la etapa de obtención de cuerpos fructíferos ya a nivel de invernadero y la verdad no son tan fáciles de llevar a cultivo. Los hongos silvestres son como un poco rebeldes, ¿no? Para llevarlos en sus primeras etapas, digamos, o obtener una cepa que se adapte o que se deje cultivar con facilidad. Em, Nosotros pues hemos trabajado con hongos ya domesticados, con cepas incluso introducidas aquí en el país pero de otro tipo de hongos. Entonces hablamos de las orellanas, hablamos de Ganoderma, hablamos del mismo shiitake, ¿no? Y digamos que cuando los llevamos a cultivo, estas cepas ya están como adaptadas, ¿no? Acostumbradas y se dejan cultivar, pero ya con hongos silvestres es un poco más complejo. Incluso los carpóforos, o sea, los cuerpos fructíferos que se obtienen de acerrínes sintéticos, que es lo que nosotros manejamos, no dan la forma exacta de repisa como sí se obtiene en la naturaleza. Entonces, pues esto requiere un tiempo, ¿no? Un tiempo de investigación, de determinación, cuáles son las condiciones más apropiadas. Nosotros tratamos como de generar un ambiente muy parecido al ecosistémico. Entonces, en Antioquia, pues obviamente la temperatura, ¿no? Que no es una temperatura muy elevada, sino una temperatura templada, nos genera pues buenas condiciones para el cultivo en general, ¿no? De muchos hongos. Sin embargo, miren que acá en Nariño, que estamos a unas condiciones más bajas de temperatura, y yo he podido encontrar la Etiporus en bosques cercanos a la ciudad de Pasto, en municipios incluso un poco más fríos, y también he podido encontrar la Etiporus. Entonces, bueno, condiciones de temperatura, humedad y altura, pues miren que tenemos ahorita una variabilidad, ¿sí? En relación, digamos, de Nariño a Antioquia, pues tenemos una variabilidad y sin embargo se nos da de manera natural. Entonces ya el reto es poderlo llevar a cultivo en ciertas condiciones donde la mayoría pues de los hongos inicialmente requieren un proceso de incubación, ¿cierto? A unas temperaturas entre 25 y 28 grados em, y posteriormente una disminución de la temperatura para la inducción de la fructificación, un incremento de la humedad, ¿sí? Es bien importante, ¿no? La humedad es bien fundamental, mejor dicho, para que se puedan generar los cuerpos fructíferos. Si no hay suficiente humedad en el sustrato y en el ambiente, no se van a producir los cuerpos fructíferos. Entonces, esto es algo bien importante que se necesita. No tanto la altura. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Sí, yo fui el de la pregunta. Muchas gracias. Sí, Ah, bueno, bueno, pues esta pregunta iba también enfocada porque, pues aquí en la Amazonía, en el Caquetá, pues también se presenta una variabilidad de temperatura, pero ujú, las condiciones de humedad, pues se prestan para cultivar una gran cantidad de hongos. total. Sí, Ujú. entonces, pues sería interesante comenzar a investigar esos cultivos y revisar cuáles son los que se dan mayoritariamente aquí en esta región o cuáles se pueden introducir, pues de forma controlada, Claro ¿no? que Porque sí. después eso podría ser también un problema.
Claro que sí, ¿no? Con mucho gusto lo que necesiten de mi colaboración, estoy a la orden para apoyarles. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, ¿hay otra pregunta? Sí, yo sí quiero preguntar algo. Hola Olga, ¿cómo andas? hola, profe Jaime, ¿cómo estás? Ya, vamos a ver bien. Con calor, pero bien. En Oye, todo el ven, país. sí, eso veo. Eso es un horror en ese país. Sí, estamos terribles. Sí, oye, ven una pregunta. En esos que están, que han sido, ¿cómo le dijiste tú? Adaptados para ser Ujú. cultivables. ¿Cuánto tarda un hongo de esos en crecer y cuánto es la producción de ese tipo de hongos? O sea, específicamente para la Etiporus o para un hongo No, comercial. lo que vos comentaste, de lo que tengas conocimiento. Ah, ya. Mm. Bueno, nosotros no podemos generalizar las condiciones o el ciclo de cultivo para todos, ¿sí? Todos son diferentes. Entonces, de los más adaptables, ¿no? De los que sí se dejan trabajar con más facilidad, hablamos de hongos del género Pleurotus, orellanas. Entonces, Pleurotus ostreatus o Pleurotus pulmonarius, ¿no? Ellos, en términos de un mes, se puede generar su proceso de incubación. Y después de que se haya dado esa incubación en muy buenas condiciones, perfectamente a los 15 días ya se puede tener los primeros primordios y las primeras setas que pues van saliendo alrededor de los troncos sintéticos. Entonces hablamos de un mes y medio tú puedes tener ya una buena cantidad de hongos. Pero si hablamos, por ejemplo, de Ganoderma o de Shiitake, ellos tienen unos tiempos diferentes. Entonces, por ejemplo, para Ganoderma, hablamos de una incubación de hasta 2 meses o 2 meses y medio, dependiendo de la cepa, ¿sí? Y para Shiitake es un poco más complejo. Se necesita incluso que se forme alrededor del tronco, se tiene que formar una capa gruesa, como una capa como si fuera un tronco, ¿no? Un pardeamiento se genera por fuera, digamos, del tronquito, y una vez se da ese pardeamiento, entonces ya salen los hongos, y para que eso pueda pasar, pueden demorarse unos 4 meses. Entonces, el problema de esto es que si uno no tiene buenas condiciones ambientales y buenas condiciones de asepsia en el sitio de cultivo, pues se pueden originar muchas contaminaciones. Y ahí es lo difícil, ¿no? Y lo complicado. Oye, entonces eso explicaría por qué comercialmente no es tan viable. O por ejemplo, Brasil sí tiene un mercado más grande con respecto a hongos, porque vos misma lo dijiste que se consumen mucho Sí. más que en Ujú. Colombia. Total, total. Claro, es que esto del cultivo de hongos realmente es para las personas que aman la micología, ¿sí? Hay personas que incluso teniendo los cultivos de champiñón, que también estos no es tan sencillo, ¿no? Con respecto a champiñón, el material tiene que estar precompostado, el sustrato, tiene que estar bien esterilizado, se hace en camas, no se hace en bolsas. Entonces, hay gente que empieza con estos negocios, ¿no? Al principio con mucho ánimo, y luego cuando se dan cuenta que las labores culturales son complejas y de mucha determinación, o sea, hay que estar ahí pendiente todo el tiempo de que se bajó la temperatura, que se subió la temperatura, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y, y bueno, hay gente que abandona este tipo de labores porque les parece compleja, o se les contaminó el lote, entonces ya se desaniman. Pero, pero no, realmente, o sea, esta es una labor muy bonita, ¿no? Y hay gente que lo hace incluso para autoconsumo. Entonces tienen o adaptan unos sitios de su casa, porque esa es la otra ventaja, que se puede hacer en la casa, en un patio de la casa, tú puedes acondicionar unos sitios que obviamente que los tengas pues un poquito aislados, que no se te vaya a contaminar,
y tienes ahí tu fuente de consumo de hongos eh, para tu nutrición, para tu bienestar, ¿no? Entonces, pues yo pienso que vale la pena eh, investigar, ¿no? Y ampliar un poco más e introducir estos hongos silvestres dentro de nuestros consumos diarios. Entonces sí pienso que es importante, ¿no? Hacer el esfuerzo y, y- y vale la pena, ¿no? Ya sea desde el punto de vista de autoconsumo o si ya nos volvemos un poco más micófilos, ¿no? Pues obviamente para lo que es la venta y la comercialización de hongos. Hay mucho más con ese valor nutricional que tienen, porque Correcto. prácticamente cubren Ujú. casi todo. Total, Mm. Dale, completamente. Olga, muchas gracias. Bueno, profe, con mucho gusto. Bueno, si tenemos más preguntas y si no, podemos dar finalización a este evento. Bueno, profe, parece que no. Muy, muy interesante. Le agradecemos infinitamente por esta presentación, por esta jornada de educación para nosotros con respecto a este tema tan interesante y sorprendente. Ay, Esperamos contar con su participación en eventos futuros. con muchísimo gusto y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, ya les tengo los extractos, ya les voy a enviar. Listo. De hecho, bueno, para el trabajo que está pendiente de Ganoderma, bueno, ya les tengo también los de la Etiporus de Nariño, ¿no? Porque afortunadamente hice una salida micológica hace poco y logré encontrar basidiomas de la Etiporus. Entonces, ya les tengo también extracto de la Etiporus para que Excelente, puedan profe. ir adelantando pues, lo que hace falta. Claro que sí, estamos muy, muy pendientes. Listo, profe. Ujú. Entonces, nuevamente, muchas gracias A y que tenga ustedes. una feliz tarde. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí les dejé los contactos si quieren contactarse conmigo y con muchísimo gusto lo que necesiten. Listo, mil gracias. Que esté muy bien. Bueno, Hasta luego. hasta Gracias a luego. todos. Adiós.